a todo el mundo aquí en la Clínica Estética Joseba Aguirre, en la calle Ibarra número 4. Bueno, continuamos en esta tarde de lunes aquí en Objetivo Vizcaya en Tele7 y no solamente hablamos de patitos de goma, hablamos también de canes, de perros. Y es que Gonzalo Giner nos presenta su última interesantísima novela, Pacto de Lealtad. Buenas tardes, Gonzalo, un placer, bienvenido. Igualmente. Bueno, los patitos de goma por aquel entonces, en la guerra civil, luego los nazis y esos no sé si existían, pero tan leales como los perros, y el papel importante que hicieron algunos de los perros que muchos no tienen nombre, ¿no? Son números, ¿no? Como muchos soldados también, pero que Gonzalo te has querido rendir homenaje a esos perros protagonistas de la historia, ¿no? en este libro. Sí, quizás es una cosa bastante desconocida, pero tanto en la guerra civil como en la Alemania nazi, además coincidiendo justo los momentos, había centros de adiestramiento masivos, en el caso alemán, para criar perros para determinados fines bélicos. Y aquí en España, durante la Guerra Civil, los perros tuvieron unas misiones bastante importantes. Entre ellas, por ejemplo, en el Pirineo, tanto en el Pirineo aragonés como en el Navarro y en el Pirineo catalán, se utilizaron muchos perros que llevaban mensajes, unas veces atravesando los Pirineos por zonas que no era fácil de reconocer, y servicios de información y servicios secretos utilizaron los perros para trasladar informaciones de un sitio a otro. Pero también se hizo muchísimo contrabando con los perros. Los perros en el Valle del Baztán y también en Gibraltar, por ejemplo, entre la línea de Concepción, se sabe que había, pero no pocos, o sea, que había centenares y centenares de perros todos los días atravesando frontera y tal y metiendo, pues bueno, lo que tabaco, en fin, o alimentos básicos y tal. Acciones con la Cruz Roja, sanitarios. Cumplieron muchas tareas, pero hay una entre ellas que cuando estaba mirando un poco la documentación me llamó mucho la atención. Y es que no se sabe, esto es un tema que luego investigué, pero durante el año 37, en plena guerra civil, en Burgos había un aeródromo, en Gamonal, el famoso Gamonal, era un aeródromo de la Legión Cóndor que luego utilizó, por desgracia, para cosas que sabemos de aquí muy cerca, ¿no? Los bombardeos de Vizcaya, de Guernica, de Durango. Bueno, pero entre medias de todo esto se sabe que por lo visto los aviones que venían de Alemania cargados de armamento, hubo un coronel español que dijo que se volvían llenos de perros y perros y perros, aviones enteros con perros, que se llamaban los nazis para determinados fines. ¿Que no se sabe bien, Gonzalo, para qué eran esos perros? Yo intento averiguarlo porque incluso hablando con la hija de este coronel había algunas pistas, porque se llevaron muchos perdigueros, que supongo que eran para cruzarlos con un braco, que es un perro alemán muy parecido para la caza, pero eran demasiada cantidad. Y en ese momento coincidía que los alemanes estaban utilizando los perros para otros fines. Ellos intentaron conseguir una raza de perro mucho más agresivo del normal. Y estaban mezclando, cruzando razas y estaban favoreciendo también la agresividad en general de los perros. Como el Doberman, ¿no? Se supone que no surge de ese ideal, ¿no? Nazi de tener a un perro, ¿no? Bueno, todavía más, fíjate, el pastor alemán. El Doberman ha aparecido mucho en películas, pero no es tan... Siempre le vemos como muy violento, pero... igual no es tanto. Perro ladrador, poco mordedor. Sí, exacto. Bueno, el Doberman tiene mal aspecto fiero. Tiene mala prensa, la verdad. Tiene mala prensa, pero es una prensa creada por las películas. Realmente el Doberman no fue el perro que utilizaron más los nazis, sino que fue el pastor alemán. El pastor alemán o el Rottweiler, que es uno también muy, bueno, de origen también alemán. Y el pastor alemán es el que a ellos les interesaba, pero además también por una connotación racista, porque en la extraña mentalidad alemana de esa época hubo quien les convenció y se dejaron convencer los altos dirigentes de la cúpula nazi de que no solamente teníamos que perseguir el del guerrero ario y la raza pura aria en las personas y en el militar y en el alemán, sino que también en los perros que acompañaban a ese guerrero. Entonces se crea toda una especie de icono y se creó un icono de que además de la esvástica, de la águila real, de las águilas que aparecían y toda la simbología nazi, el perro, el pastor alemán, se convierte en un icono más del nazismo. Y esto fue favorecido por unas teorías que le alimentaron a Hitler. Y Hitler era un gran amante de los perros, sobre todo de la raza de pastor alemán. Él tuvo una perra que se llamaba Blondie, que aparece en varias fotografías con ella, que él decía que era el animal y el ser que se había cruzado en su vida más leal, ¿no? Después de, por encima de las barbaridades que cometía, pero para él la perra era, bueno, lo más. De hecho, la mató minutos antes de suicidarse en el búnker, llegó hasta allí, ¿no? Y Hitler tenía la obsesión del lobo. Toda la historia del lobo, del animal,
le parecía que podía ejemplarizar cómo tenía que ser el pueblo alemán. El lobo, él se hacía llamar por el lobo a sus más llegados, Herr Wolf, era como le llamaban, no le llamaban Hitler ni Adolf, le llamaban Herr Wolf. Y tenía esa creencia, ¿no? Entonces el pastor alemán coincide mucho con este tipo de perro porque le convencían que era realmente el heredero del lobo. ¿Y esos perros que llevaron a Alemania, Gonzalo, puede ser para hacer un cruce y conseguir un pastor alemán o una raza más? Dejo una pistita, porque así el que lea novela entenderá un poco por dónde podía ir los tiros, ¿no? Pero hay una pista. Muy cerca de aquí, en Balmaseda y en toda la zona de las Encartaciones, ahí hay unos perros que son unos perros muy antiguos que aparecen, se suponen, en la península ibérica pues en entorno de los años 300, 400, que son los alanos. Los alanos, que es un perro de presa y que se utiliza para, digamos, inmovilizar las vacas en las montañas y atraparlas, es un perro que agarra, tiene mucha fuerza, ¿no? Pues el alano su origen se parece ser que pertenece o proviene de Alemania, de una raza que perdieron los alemanes, que desapareció en Alemania, que se llamaban los Bullenweiser. Los Bullenweiser eran unos perros que cuando ves la imagen en grabados del Bullenweiser alemán mitológico y del alano son como primos hermanos, o sea, son muy parecidos. Se llevaron alanos. Bueno, algo querrían. Madre mía, y todo eso lo vamos a poder descubrir en esta historia, porque ¿cómo surge un poquito este libro, esta novela, Gonzalo? ¿Cómo se te ocurre ahora hacer este pacto de lealtad? El pacto de lealtad, bueno, yo tengo mascota, yo creo que los perros en nuestra vida... Soy veterinario. Ahí ya vamos a ir atando cabos, ¿no? Eso es, sí. A mí, bueno, es verdad que mi vida diaria no es escribir, yo sigo trabajando como veterinario y escribo cuando puedo, pero vivo del mundo animal y en contacto con el mundo animal, entonces me parece que ese privilegio que tengo, porque pienso que es un privilegio, pues lo intento trasladar en las novelas a mucha gente que, por desgracia, para los que no lo pueden vivir, pues no lo disfrutan, ¿no? Entonces, en el caso de los perros, se me ocurrió un poco buscar ese papel que podían tener. Ya digo que en la Primera Guerra Mundial los perros los utilizaron para miles de funciones. En la Segunda Guerra Mundial mucho más todavía. Sin embargo, bueno, y aquí nosotros tuvimos también una guerra y yo no había visto ningún libro ni nada que hablase del papel, de qué papel tuvieron. Ahí fue un poco la curiosidad de encontrarlo. Y ya digo que la verdad es que donde despertó todo fue la noticia esta de los alemanes, porque no hay tanta documentación, me costó mucho encontrar cosas. Esta novela, tu novela, Gonzalo, es de los pocos testimonios escritos, ¿no? Las pocas historias donde se recorre esa historia de los perros, ¿no? A través de conflictos bélicos, a través de la historia, mejor dicho, ¿no? O sea, que hay pocos novelas que hablen del papel de los perros, ¿no? Muy pocas, muy pocas. Y no solo novelas, sino que ensayos ya técnicos para poder un poco recoger esa documentación base que me pudiera servir. Me ha costado bastante encontrar algo. Luego han aparecido cosas y casi todo está metido en la novela, ¿no? Pero bueno, al final es una novela, que es una novela de aventuras, no es una novela de guerra civil, es una novela donde la guerra civil necesariamente por la época aparece por detrás. Pero no quería ni quiero explicar nada especial de la guerra, que ya se ha tratado por activa y por pasiva. Me interesaba fundamentalmente entender esto desde el punto de vista de un perro, y yo un poco como veterinario, ¿no? Además, exacto, que es como se llama, campeón, pues desde los ojos de un perro, ¿cómo podían ellos interpretar qué estaba pasando alrededor, ¿no? O sea, ¿qué sensaciones puede tener un perro cuando está al lado de su amo, pero su amo tiene un fusil y está pegando tiros a otro lado? Y, bueno, pues esa visión, un poco entre comillas, de la guerra a través de los ojos de un perro, pues es un poco lo que realmente quería expresar, ¿no? Evidentemente con un trasfondo real y con historias paralelas de personajes muy sólidos y muy interesantes, entiendo yo, como por ejemplo su dueña. Su dueña es una mujer muy avanzada para su época, que digamos tiene el insólito sueño en los años 34, 35 de convertirse en veterinaria. Ahora es muy habitual, tú vas a una clínica de perros y incluso hay casi más mujeres veterinarias que veterinarios. Pero en los años 30, 40, lo primero es que estaba prohibida la profesión para las mujeres. Y es ese momento cuando se abre la puerta, digamos, ¿no? Se cambian unas asignaturas que por las exigencias físicas de fortaleza no podían acceder la mujer. Se eliminan determinadas disciplinas y entran. Y las primeras mujeres veterinarias en España y en Europa
empiezan en los años 30 y pocos, es cuando empiezan a estudiar. Pero ahora, volviendo un poco también a esa época, nos podemos imaginar o sea, la sociedad que tenían, lo poco que entendían, no solamente que estudiaran, que ya era raro, sino que además estudiaran una profesión que era de hombres, o sea, que luego tenían que ir al campo a pelearse con las mulas, los burros, los caballos o las vacas, ¿no? Bueno, por tanto, esas primeras mujeres eran pioneras y eran mujeres muy valientes, que echaron para adelante sus deseos, sus sueños, en contra de todo, ¿no? Y ese es un personaje esencial en la novela, pero que va a vivir y todas las convulsiones, toda la época está tan convulsa, lógicamente, de la guerra, de la mano de un perro que va a ser para ella determinante. O sea, le va a ayudar a entenderse incluso un poco mejor y a compartir y a hacerse cómplice de una situación muy dura, muy difícil. Además de poder descubrir esa relación tan especial, ese pacto de lealtad, Gonzalo, hoy tenemos la oportunidad de escucharte, de disfrutar con una charla que vas a dar a partir de las 8 de la tarde en el Salón El Carmen, en Indautxu, con entrada libre. Adelántanos un poquito, porque la gente va a ver hasta las 7, espero, el programa, no me vaya a ir ahora todo el mundo en manada, mejor dicho, pero les da tiempo a acudir a las 8 a la charla. ¿Cómo va a ser un poquito la conferencia? Pues mira, la charla va a tener que ver bastante con esta novela, porque lo que voy a desarrollar es un poco el papel que han tenido los perros en la historia de la humanidad, desde los comienzos prehistóricos hasta la actualidad. Y fundamentalmente desarrollando un poco este último siglo pasado en el que quizá por exceso y por defecto no sé, hemos tenido o les hemos pedido muchas más cosas. Entonces desarrollaré un poco esa historia, esa evolución del perro en compañía con el hombre. Pues ahí estaremos a las 8 en punto. Bueno, antes de que a las 8 comienza Gonzalo y disfrutaremos de este pacto de lealtad. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Gonzalo, y espero verte dentro de muy poquito. Estupendo, encantado estaré. Gracias. Un placer, Hasta gracias, luego. Gonzalo. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta continuamos con más invitados esta tarde de lunes, aquí en Objetivo Hispano. Ven a visitar la completa